Bueno, pues nada, de nuevo buenos días. Mi nombre es Silvia Romero, soy médico del equipo de orientación escolar y bueno, vengo hoy a hablaros de alimentación y ejercicio físico, que como veis la pirámide forma parte de hábitos de vida saludables. Los hábitos de vida saludables son el factor más importante que influye en la salud de una persona. Se adquieren entre los 3 y los 8 años y es muy importante el ámbito familiar porque los padres son el espejo donde vosotros os vayáis a mirar y es importante que las familias os vayan educando y os vayan creando unos buenos hábitos de vida saludable, tanto de alimentación, de actividad física, de higiene, tanto general como postural. Y además el descanso, el sueño es primordial y también tiene que tener una higiene, el control de sustancias como ya pues tabaco, alcohol, drogas y sobre todo el uso de las pantallas, que hoy en día está muy en moda y se hace un mal uso, que en otras charlas ya hablaremos. Y como hemos dicho, vamos a empezar por la alimentación. Es el factor más importante que influye en la salud de una persona. Realmente hay una frase que es: somos lo que comemos, porque realmente nuestro intestino es un segundo cerebro. Ahí en el intestino se segregan unas sustancias muy parecidas a las que se segregan en el cerebro, que son los neurotransmisores. Entonces es muy importante que tengamos una buena alimentación. Esa alimentación son hábitos, como he dicho, que la familia se tiene que crear desde pequeñito. Hay que comer en familia por lo menos una vez al día. Sé que los padres están muy atareados trabajando, pero por lo menos una vez al día. Hay que sentarse, disponer de tiempo suficiente para comer despacio y masticar bien los alimentos. La masticación es muy importante para que luego haya una buena digestión, que ya os lo habrán dicho también. Además, la masticación forma parte de un consumo de energía también. Entonces hay que comer despacio de todo y masticar bien, porque además fortalecemos toda la musculatura que tenemos en la boca y la posición que hagamos influye también en nuestra postura de todo el cuerpo. Hay que aprovechar ese momento de familia para conversar, para hablar, para contarnos cosas, vosotros a vuestros padres y vuestros padres a vosotros, olvidarse de televisión y del móvil, porque si no, no estamos pensando en lo que estamos haciendo, que es comer, saborear la comida. Hay que colaborar también cuando vayamos a comer, a poner la mesa, a quitarla. Hay que tener una buena higiene. Tanto antes de comenzar a comer hay que lavarnos las manos, porque las manos ya sabéis que es un transporte de muchos gérmenes y de muchos virus, porque tocamos todo y luego lo transportamos. Y además, luego después hay que lavarse los dientes. Es importantísimo la higiene de los dientes, porque además vosotros ya tenéis una dentadura definitiva, ya habéis cambiado toda la dentadura y esa dentadura es la que vais a tener al cabo de toda la vida. Entonces es muy importante que después de la comida lavaros los dientes. Mirad, hay que educar el sentido del gusto. Como veis ahí, cada gusto se recoge en una zona de la lengua. Mirad, lo dulce es en la punta, lo ácido en los laterales, el salado es en toda la lengua, el amargo, y hay un sabor que se llama umami, es un sabor envolvente que sobre todo está mucho en el tomate, es uno de los alimentos que envuelve toda la boca, entonces se recoge además de la lengua en todo el paladar. Y para saber si una cosa te gusta hay que probarla 8 veces, está demostrado. No podemos decir, pruebo esto y esto no me gusta. No, hay que probarlo, por lo menos 8 veces. A lo mejor de diferentes maneras, que vuestra madre os lo prepare de diferentes maneras, pero tenéis que intentar probarlo todo, porque hay que comer de todo y es necesario. Mirad, ¿por qué comemos? ¿Por qué pensáis vosotros que comemos? ¿Cómo? ¿Para qué? Para crecer. Para tener energía. Para ser fuerte. Pues muy bien, pues lo habéis dicho todo. Tenemos que comer para que el organismo reciba una energía necesaria para que crezcamos, nos desarrollemos bien y podamos sobrevivir, porque nuestro cuerpo necesita energía incluso para respirar,
para que nuestro corazón lata, para que nuestro cerebro tenga actividad y funcione y nos ayude a aprender. Porque además tenemos que tener unas calorías, que le habéis dado ya seguramente, ¿no? Habéis hablado de las calorías que tenemos que tomar, que es la energía que nosotros recibimos de la alimentación, que en vuestra edad está en torno entre 1.500 y 2.000 calorías más o menos, depende también de la actividad física que realizamos. Mirad, ya como visto de las pirámides, ya hablamos también de una pirámide de alimentación saludable, que no solamente incluye los alimentos, sino en hábitos, de que incluye, como pone ahí, actividad física 60 minutos, hay que tener un balance energético, es decir, entre lo que comemos y lo que gastamos, el consumo del agua, que ahora lo vamos a ir desarrollando. Y una alimentación sana es una alimentación variada, es decir, hay que tener de todos los alimentos y formar parte de nuestra dieta diaria. Mirad, los alimentos, ¿qué son los alimentos? A ver, ¿quién me lo sabe decir? Comida. Comida, vale. ¿Alguien más? Vale, pues mirad, un alimento, un momentito, un alimento es cualquier sustancia que por sus características, por sus aplicaciones, en la preparación, sirve para la nutrición humana. ¿Vosotros pensáis que nutrición y alimentación es igual? No. ¿Quién me lo podría decir? ¿Qué es alimentación y qué es nutrición? No lo sabéis. Bueno, mirar, alimentación es comida, es alimentarnos, es elegir alimentos, que eso lo hacemos involuntariamente porque cada uno elige los alimentos que quiere comer. Y tú a lo mejor puedes comer, no pasar hambre, estás alimentado, pero a lo mejor no estás bien nutrido, porque hay que ver alimentos que nos aporten nutrientes y energía. Los nutrientes son las sustancias que llevan interiormente los alimentos, y de los cuales nos vamos a nutrir, que eso es el cuerpo, nuestro organismo, de esos alimentos, saca esos nutrientes. Esos nutrientes pues son las proteínas, los hidratos de carbono, eso sí os suena, ¿no? De haberlo dado, las grasas, las vitaminas, los minerales. Por eso la nutrición es un proceso biológico que hace nuestro cuerpo, de manera biológica, y la alimentación es una cosa general de elegir los alimentos. Pues mirad, los alimentos, como ya sabéis, porque esto es un poco de recordatorio, se pueden clasificar en grupos, ¿no? De esta rueda la habréis visto, ¿no? Donde están las leches y los derivados, las carnes, los pescados, los frutos secos y las legumbres, las verduras. Se van agrupando según los nutrientes, como he dicho, porque a lo mejor tengan más hidratos de carbono, más proteínas, más grasas y además las funciones. Es muy importante porque mirad, también se clasifican los alimentos en energéticos, en formadores y en reguladores. Son sus funciones que van a ser en nuestro cuerpo, que es para nutrirnos. Los alimentos que nos ayudan a crecer, a renovar todas las estructuras, todas nuestras células, son alimentos ricos en proteínas y minerales, como son la carne, el pescado, los huevos, las legumbres, los lácteos. Esos son alimentos que son importantes porque estamos en periodo de crecimiento y de renovación de todas las estructuras de nuestro cuerpo. Luego también tenemos que tener alimentos que nos den energía, y esa energía sobre todo nos los dan los alimentos ricos en hidratos de carbono y grasa, que ahí están pues todos los aceites, todos los cereales. Estáis todos con las toses, ¿no? Hidratos de carbono y grasa, y sobre todo pues como lo ponéis ahí, los frutos secos, los cereales, el pan, la patata. Los azúcares también son necesarios, pero vamos a ver qué tipo de azúcares son los que necesitamos ahora después. Y luego también tenemos otros alimentos que son los reguladores, que son los que son ricos en vitaminas y minerales, que ahí está la fruta, la verdura, que es importantísima, la hortaliza. También hay los grupos de las grasas y sobre todo también el agua tiene su función en que nos regula todo nuestro cuerpo, y es un alimento también muy importante y que tenemos que estar bien hidratados. Pues ya que sabemos todas las funciones que tienen todos esos alimentos, pues vamos a ir viendo los cereales, el pan, el arroz, la patata. Estos alimentos, ¿qué son?
que hemos dicho que son alimentos que pueden ser. ¿Cómo? Hidratos de carbono. ¿Y qué nos daban los hidratos de carbono? Energía, pues estupendo. Pues todos estos alimentos son necesarios y tienen que formar parte de que nos van a dar la fuente de energía. Mirad, dentro de todas esas calorías que hemos visto, el 50 o el 60% tienen que ser al día llevar hidratos de carbono, porque además nos da la mitad de la energía. Lo tenemos que consumir diariamente, porque ahora vamos a ver que hay alimentos que son de consumo diario y otros de consumo 2 o 3 veces en semana o ocasionalmente. Es muy importante porque son alimentos también ricos en fibra. Es mejor utilizar los cereales integrales porque tienen más fibra. La fibra también es muy importante porque nos ayuda a tener un buen tránsito intestinal, es decir, que vayamos diariamente al baño sin problema ninguno, que no tengamos estreñimiento. Dime. Tu madre come pan integral. Se está viendo que los integrales son mucho mejor por el contenido en fibra, que no quiere decir que el pan integral, si tú te comes mucho pan, también te va a engordar que el pan blanco. Simplemente la característica más diferenciada es la fibra, que los integrales tienen más fibra. Las legumbres, ¿este alimento qué es? ¿Qué creéis que nos aporta? Hierro. Hierro, perfecto. Proteína, estupendo. Hidrato de carbono. Menos. A ver, ¿algo más? Bueno, pues las legumbres, como aquí pone, siempre han estado presentes en la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es la dieta por excelencia nuestra. Y las legumbres de siempre, porque además es también una fuente de que nos dan energía, pero porque son muy ricas también en hidratos de carbono, en vitaminas, en minerales, en fibra y también en proteínas. Es una proteína, las proteínas, ya lo habrán dicho, hay proteínas vegetales y proteínas animales. Pues las legumbres, la proteína es una proteína vegetal, porque es una leguminosa, es un vegetal. Es conveniente tomarla por lo menos 2 o 3 veces en semana, que son pues las lentejas, los garbanzos, las alubias, los guisantes también son legumbres, es muy importante. Luego además las proteínas vegetales mejoran tienen muy buena calidad, pero no tienen toda la sustancia que tienen las proteínas animales. Por eso, mirad, yo no sé si vosotros habéis comido, pero antiguamente se comía mucho las lentejas con arroz. ¿Hay alguien que lo coma aquí? A mí me gusta la lenteja. Me gusta las dos cosas. Mirad, es un plato con unas características y una proteína todavía igual que la del animal, porque lo que le falta a las lentejas, a las legumbres, se lo aporta el arroz. Y entonces forma, como pone ahí, los aminoácidos, una proteína de alta calidad. Entonces, pues es bueno que comáis las lentejas con arroz o cualquier legumbre con el arroz, para que le supla lo que le falta. Dime. En el comedor. ¿Que en el comedor qué? Que nos ponen la lenteja con arroz. Claro, ya te digo que es bueno que se coma, porque además tiene, como habéis dicho antes, mucho hierro. Las lentejas tienen mucho hierro, pero el hierro que tiene, para que se absorba bien, es conveniente que se le una vitamina C. Por eso cuando comáis lentejas, de postre, utilizar una fruta rica en vitamina C, como la naranja, como el kiwi, como las fresas. Son frutas muy ricas en vitamina C, porque esa vitamina C hace que en el intestino el hierro se absorbe mejor, ¿vale? Pues verdura, hortaliza y fruta, ¿qué pueden tener estos alimentos? ¿Qué? ¿Qué pueden tener? Agua. Agua, mineral y vitamina. Pues mirad, pues claro, tiene una fuerte de vitaminas y minerales. Porque además la verdura, como hemos dicho, también es rica en fibra, nos ayudan porque además las verduras y las frutas tienen una sustancia antioxidante que se llama, es un nombre así un poco raro, pero nos ayuda un poco a desintoxicar nuestro organismo y a prevenir ciertas enfermedades. Tienen un alto contenido en agua, por eso tiene un efecto diurético. Efecto diurético quiere decir es que nos hace eliminar líquidos de nuestro cuerpo para que no se retengan. Entonces, la fruta, por ejemplo, la sandía,
tiene muchísima agua y tiene un efecto diurético bastante importante. Luego, vitaminas, como hemos dicho, la naranja tiene mucha vitamina C. La zanahoria, ¿qué vitamina puede ser que tenga? Tiene unas vitaminas que además la zanahoria pues son vitaminas carotenos, vitamina D del sol y luego además vitamina A. La zanahoria tiene mucha vitamina A para lo que es la vista, es muy importante. Y luego pues otras vitaminas. Por eso es importante que forme parte de nuestra dieta todos los días. Tenemos que tomar 5 raciones de frutas y de verduras todos los días. Luego además, en lugar de los zumos, mejor la fruta, porque la fruta lleva la fibra de toda la piel y el contenido por dentro. Entonces es más beneficioso tomar la fruta que los zumos. Por supuesto, la preferencia entre zumos envasados o zumos naturales son mejores los naturales, porque los envasados llevan colorantes, agua y mucho azúcar. Casi ninguno lleva las sustancias que tienen que llevar, ¿vale? Entonces es importante los zumos naturales, pero pensar que los zumos, si tú te tomas un zumo de naranja y te comes de golpe 3 naranjas para hacerte un buen zumo, eso crea un pico de glucosa, de azúcar, porque las frutas tienen un azúcar, pero es un azúcar bueno. Pero si tú te comes de golpe 3 naranjas, eso crea mucho azúcar en el cuerpo y crea un pico de insulina que luego va a dar una bajada y si no se gasta ese azúcar se convierta, como vamos a ver, en grasa. Entonces vamos a ver la verdura y la hortaliza, la leche y los derivados. ¿Esto qué puede tener? ¿Qué creéis que tenéis de los nutrientes? ¿Qué puede llevar? ¿Lípidos? ¿Cómo? ¿Lípidos? ¿Lípidos? ¿Lípidos son grasas? Bueno, lleva grasa, la leche lleva sus grasas, pero vamos. Las proteínas. Vale, pues mirad, tiene sobre todo proteínas, tienen grasas también, pero sobre todo las proteínas y el calcio, que es un mineral muy importante, los lácteos. Es muy importante para el desarrollo de vuestros huesos porque estáis en pleno crecimiento y de los dientes, porque los dientes también, si tú no tienes suficiente calcio, pues los dientes no se desarrollan bien. Luego es importante que se tomen de 2 a 3 lácteos al día, no tiene que ser solamente leche, que hay niños que se toman un cartón de leche, eso no es bueno tampoco, son 2 o 3 lácteos. Los lácteos son también el queso, el yogur, entonces hay que combinar lo que tomo de uno y lo que tomo de otro. Por lo más importante, 2 o 3 lácteos al día. Los huevos, los pescados, las carnes, ¿esto qué puede tener mucho? Proteínas. Aquí las proteínas que tienen más es proteínas ¿de qué? ¿De origen qué? Natural. Animal. Son proteínas de origen animal que tienen alta calidad, pero hay que tenerlas también en cuenta cómo consumirlas. Por ejemplo, los huevos. Mirar, las proteínas sobre todo están en la clara. En la clara del huevo es donde están todas las proteínas y en la yema está la grasa. Por eso muchas veces personas que tienen colesterol le dicen reducir el consumo de huevos por la grasa de la yema, pero sin embargo pueden tomar la clara. Se hacen tortillas de clara que están muy buenas también y ahí lleva el contenido de proteína y a lo mejor eliminan la grasa en caso que la tengas que eliminar, ¿vale? Hay que tomar durante la infancia y adolescencia, que es vuestro periodo, de 4 a 5 huevos al día, a la semana, perdón. Los pescados y las carnes aportan mucho hierro. El hierro sobre todo es muy importante en estos alimentos. Hay que tomar de 3 a 4 raciones a la semana. Es más preferencia tomar pescado que carne. El pescado es más sano dentro de las proteínas que presenta. Los pescados son muy ricos en calcio y fósforo. Mirad en los pescados, sobre todo los pescados azules, los pescados azules, ¿cuáles son los pescados azules? Decidme un ejemplo. El pez espada no es la sardina, el boquerón, sobre todo como pescados más conocidos, la sardina, el boquerón, son pescados azules y ahí tienen una grasa muy buena. El salmón también forma parte de otras. ¿Qué? ¿El choco? El choco no es pescado azul, son de otro tipo de pescado.
Los pescados azules, sobre todo, para que vosotros los conozcáis más, es el boquerón. Sobre todo, además, en la raspa, en los pescaditos pequeñitos que nos comemos en la raspa, ahí muchas veces está todo el calcio y el fósforo. Pero hay que tener cuidado de no clavarse. Cuidado, esos son pescaditos muy pequeñitos. Los embutidos, que también forman parte de alimentos, son ya alimentos procesados que hay que evitarlos, porque además tienen grasas que no son buenas. El que tiene menos grasa, pues el jamón serrano, jamón cocido, ya lo que tienen más, pues el chorizo, el salchichón, que hay que tomarlo con prudencia. Mirad, dentro de los pescados hay que tener mucho en cuenta, y además hay normativas ya para el consumo de pescados que tienen mercurio. Mercurio, ahí sí, porque ese mineral, ese metal, de las comidas que comen los peces en el agua, pues tiene ese metal. Entonces hay que tener mucha prudencia al tomar estos pescados, que son pescados con alto contenido de mercurio, como el pez de espada, el emperador, el antún rojo, el tiburón, que el tiburón no, pero hay derivados de la especie del tiburón, como el casón, la pintarroja, la tintoreta, son pescados que tienen mucho alto contenido en mercurio. Entonces hay una normativa que las mujeres embarazadas, las que se van a quedar incluso o que están dando la lactancia, y los niños hasta los 10 años no pueden consumir pescados de estos alto contenido en mercurio. Los que tienen bajo contenido en mercurio sí pueden consumir 3 o 4 raciones a la semana, ¿vale? Ya de 10 a 14 los de alto contenido se pueden comer, pero hay que tener 120 gramos al mes. Y luego los de los bajo contenido, pues sí. Y la población general, pues sí puede comer 3 o 4 ya, la edad adulta. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pescados. El pescado hay que también nos administra muchas grasas, como vamos a ver, que son las grasas buenas. Como el salmón tiene mucha grasa que se llama omega 3, que eso lo habéis oído mucho, ¿no? Los aceites y la grasa nos aportan muchas vitaminas, también nos dan energía, que también forma parte de nuestra dieta. Tienen que formar entre el 20 y el 30 de todas las calorías, no se puede abusar de ellas, Y sobre todo hay que saber qué tipo de grasa. Los frutos secos, ¿vosotros qué pensáis que tienen los frutos secos? Pues tienen mucha grasa también, pero además son grasas saludables y también tienen vitaminas y minerales, y tienen también mucha fibra. Las nueces son ricas en ácido omega 3 y las almendras son muy ricas en calcio. No solamente la leche y los lácteos nos aportan calcio, Las almendras es un fruto seco que es bueno tomarlo con moderación, porque como tienen muchas grasas también aportan muchas calorías. Entonces, pero son buenas tanto que incluso pues para el tema del colesterol le dicen pues que se toman las nueces por la grasa omega 3 que también está en algunos pescados, como vamos a ver en el salmón. El salmón es un pescado que tiene también mucha grasa omega 3. Hay varios tipos de grasa, ¿vosotros la habéis estudiado o no? No. Bueno, pues mira, hay varios nombres, esto es un poco raro. Hay grasas que se llaman insaturadas, que son las que son beneficiosas para el organismo, que solo tiene pues el aceite de oliva y los poliinsaturados, el aceite de girasol. Pero el aceite de girasol en alto, en una sustancia que se llama oleico, le da una potencia semejante casi al aceite de oliva. Entonces, estos aceites sí son buenos consumirlos, pero luego hay otros aceites y otras grasas que son malas, que son las grasas saturadas, que eso está en el coco, en el aceite de palma, en algunos vegetales, y eso hay que intentar evitarlos, porque eso hace que se depositen las grasas en la arteria, suba el colesterol y se vayan estrechando. Y luego hay otros ácidos grasos trans, que son grasas que se transforman industrialmente y son las que llevan casi todas la bollería, los alimentos estos procesados, los alimentos precocinados, y eso hay que intentar evitarlo, consumir lo menos posible. El agua ¿qué pensáis que lleva? Agua, ¿no?
Pues mirad, el agua es una importante fuente y es un alimento más que tiene que formar parte de nuestra alimentación, ¿eh? Hay que tomar de 6 a 8 vasos de agua al día. ¿Quién bebe agua? ¿Todos? Pero en esa cantidad... Mira, pues muy bien, muy bien, muy bien. Es importantísimo beber agua para estar bien hidratado, porque las mucosas, tanto los ojos como incluso hasta el oído, influye la hidratación. La hidratación influye en todo nuestro cuerpo, porque mirad, el 65-70% del peso que tenemos es agua. Entonces la necesitamos primordialmente todos los días y en esa cantidad. Este tema, uy, madre mía, azúcares y derivados. ¿Esto qué pensáis? ¿Es bueno, es sano, no es sano? Aporta mucha energía, pero pocos nutrientes, porque estos no tienen nutrientes, no tienen las sustancias que nos sirven para nutrir. Muchos alimentos, la gran mayoría, si lo vamos a ver, llevan azúcar, porque es una sustancia que está creando ya adicción. Adicción es que te hace, como te gusta, que te crea placer en tu cerebro, pues quieres comer cada vez más, ¿vale? Entonces pues está en las pasteles, las chucherías, los refrescos, y se aconseja tomarlos con mucha moderación o prácticamente, si los podemos evitar, pues evitarlos. Y evitar mejor la repostería casera, porque la repostería casera va a llevar grasas, como hemos dicho, buenas, sin embargo la otra bollería lleva las grasas malas, las grasas trans, las grasas que elevan el colesterol, y luego es muy importante, como hemos dicho, que después de comer estos alimentos hay que lavarse los dientes por las caries, es muy importante, porque esos azúcares se depositan y sobre todo después en la noche es muy importante que os lavéis para que esos alimentos, restos de alimentos, no deterioren y provoquen caries. Pues mirad, vamos a ver que ya el azúcar, como se está disparando, si no, no nos enteramos, hablar de uno en uno y nos enteramos todos, ¿vale? Mirad, como ya el azúcar están creando un problema de salud porque ya todo lleva azúcar, hay unas recomendaciones de consumo diario. Hasta los 2 años los bebés no pueden consumir nada de azúcar, ¿vale? A partir ya de los 2 o 3 añitos, pues el uso que es más o menos de 4 terrones o 3 cucharitas de café al día. Eso es lo que tenemos que comer. Ya los adultos pues serían 5 cucharadas o 6 terrones. Cada terrón tiene unos 4 gramos. Tenemos que tomar entre 12 y 15 gramos de azúcar al día. Pues vamos a ver cuántos terrones de azúcar pueden tener ahora un montón de alimentos. Mirad, el azúcar, como he dicho, hay azúcar que es bueno y es necesario tomarla. Porque además el cerebro, ¿con qué funciona mucho? Al cerebro es necesario el azúcar, la glucosa. Por eso las personas diabéticas, cuando se le baja mucho el azúcar, le afectan el cerebro. Mirad, hay un azúcar que va dentro del alimento, que se llama el azúcar intrínseco, que ese azúcar es bueno, y sobre todo en las frutas. Pero hay otro azúcar libre o añadido, que el libre es como cuando hacemos el zumo de naranja, se libera mucho azúcar. Ese pico de azúcar no es bueno en nuestro organismo. Y ya el añadido todavía peor. Porque además, mirad, allí en este lado tenemos como el efecto del azúcar. Como dulce, sube mucho el azúcar en sangre, en nuestro páncreas segrega una sustancia que es la insulina para quitar todo ese exceso de azúcar en la sangre. Y ahora lo va y lo almacena en grasa. Pero luego después vuelve a bajar otra vez el azúcar, entonces otra vez como más azúcar y como más dulce. Y eso es lo que conlleva a dar el sobrepeso y la obesidad. Ahora vamos a ver el problema tan grande que está siendo hoy en día. La caries, como hemos dicho, adicción.
Por eso ya las empresas han hecho que en la industria ya todo lleva azúcar. Si miráis la etiqueta, hasta el pan lleva azúcar, porque es un aditivo que crea adicción. Luego además pues está dando lugar a hipertensión, a diabetes, además muchas veces provoca mucho dolor por la flatulencia que provocan en el intestino. Entonces mirar, vamos a ver cuántos terrones de azúcar. Estos alimentos los tomáis mucho, ¿no? El Nesquik, el Activia que parece, pues mirar, contamos terrones de azúcar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 terrones de azúcar. ¿Cuántos teníamos que tomar? 4. Con uno de estos ya nos hemos pasado y triplicado lo que teníamos que comer de azúcar. El zumo, que aunque mucha información es engañosa, porque pone zumo de uva y me parece que de manzana, parece que es muy sano, biológico. Pues mirad, y ahí tiene 6 terrones de azúcar. El Activia, que parece que es una cosa sana, pues mirad, 4 terrones de azúcar. Esto que también la publicidad, super nano, que parece que nos van a dar fuerza, que además se utiliza. O el Petit Suisse, 3 terrones de azúcar. Además el Petit Suisse tiene muchísima grasa, y grasa de la mala, de la que se deposita en la arteria. Este, pues 4. El Actimel, 3. La famosa galleta de dinosaurio, casi 5 terrones. Las magdalenas, pues idem de lo mismo. Mirad, cualquier desayuno, si nos tomamos un batido, nos tomamos unas cuantas galletitas de chocolate, ¿no? Que están muy ricas, ¿no? Y además pues nos tomamos un zumo, 23 terrones. Aquello de allí, ¿qué os parece? Nos tomamos un yogur que parece muy bueno, ¿no? Un yogur sano, líquido, y nos tomamos una palmera de chocolate. 42 terrones, 23 terrones. Mirad cuántos nos hemos pasado, de 4 que tenemos que tomar al día. Entonces, muy importante el consumo de azúcar. Pues seguimos. Mirad la Coca-Cola, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. El 7up, la Pepsi-Cola, si cogemos los refrescos y además la galleta. La famosa bebida Burger King, mirad, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 terrones de azúcar. Entonces es muy importante. Y luego además no solamente lo llevan los refrescos, en los alimentos, como he dicho, es una sustancia que también se añade porque tú te hagas adicto, porque te gusta, te da placer, y como además está muy dulcecito, pues mirad, por eso es muy importante, si tomáis colacao, por favor, mirad, es importante que muchos niños toman el colacao y ahora encima le echan 2 o 3 cucharadas de azúcar. En el bote del colacao el 77% es azúcar, o el Nesquik, mirad la lata, todo es azúcar. Y luego todo, la salsa, la mayonesa, el tomate frito, mira el tomate frito, cuánto azúcar lleva. Los preparados estos de las fajitas, de los precocinados, todo lo que lleva azúcar. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Por favor, bajar un momentito, que en esto quiero muy importante. A ver, ¿quién me dice qué es esto? Que lo conocí muy bien. ¿Cómo? Bebida energética, efectivamente. ¿Vosotros sabéis lo que lleva la bebida energética? ¿Qué pone? Esto está en inglés. 12 cucharadas de azúcar y 2 cafés expresos. Lleva una lata más, una serie de sustancias como la cafeína, la taurina, el ginseng, el guaraná, que son estimulantes.
estimulante de nuestro organismo. Y además la cafeína es una adicción también, esto crea adicción. Yo he tenido niños con vuestra edad que me han dicho que si eso no se lo toman, no rinden en el día, porque ya se han hecho adictos a que se tienen que tomar eso, como el café, que el café es también un poquito adictivo. Lo que pasa es que si te tomas un poquito de café con leche, pues bueno, pero mucha gente le falta su cafelito en cualquier hora, me falta, pero ¿qué es? Una adicción. Pues mirad, es muy importante para que sepáis, uy, que se me ha ido, es muy importante que sepáis todo lo que crea en nuestro cuerpo, Mirad, eso estimula el sistema nervioso, estimula el aparato cardiovascular, que es el corazón, y está provocando en el sistema nervioso pues ansiedad, insomnio, irritabilidad, puede llegar a dar a convulsiones, a alucinaciones, porque son estimulantes. A nivel cardiovascular da aumento de la frecuencia cardíaca, Además se nota que el corazón va más rápido, que eso pasa también con el café, El café también nos pone un poquito nerviosos. Además son niños que son impulsivos, con trastornos de conducta, y se han dado casos de muertes por parada cardíaca en niños, que a lo mejor tenían alguna patología cardíaca y por tomar bebidas de estas han tenido una parada cardíaca. Luego además esto tiene toda esta cantidad de azúcar, hemos dicho que ese acúmulo de azúcar va a provocar la obesidad y el sobrepeso. Y luego además afecta a que perdemos masa en los huesos, se descalcifican los huesos con todas estas sustancias, dan lugar a osteoporosis y sobre todo adictos. Y luego también, como llevan muchas vitaminas del grupo B, que son vitaminas que actúan a nivel cerebral, crean una hipervitaminosis. Las vitaminas son buenas, pero si las tomamos en exceso también perjudican a la salud. Entonces, mucho cuidado, por favor, no tomar estas bebidas. Os estáis dañando vuestra salud, muy importante. ¿Qué? Que una parada cardíaca. ¿Cómo que? Que una parada cardíaca. ¿Que alguna qué? Perdona. Una parada cardíaca. Una parada cardíaca que se para el corazón y te mueres. O bueno, te puedes reanimar, pero que el corazón deja de latir. El corazón deja de latir y no vivimos. Puedes salir de esa parada cardíaca, pero realmente hay personas que no salen. Entonces, porque ya es que mira, el corazón va tan rápido que ya no puede más, porque ya no puede bombear más, porque eso le estimula y hace que el corazón vaya la frecuencia más rápida. Entonces, es muy importante que se está dando caso de niños, porque además no se toma una lata, se toman 3 o 4. Además, otro error que se comete con esto muchas veces se creéis que es para hacer, como ponen energética, da mucha energía porque da mucha estimulación y por el azúcar, pero realmente esto no son como las bebidas isotónicas, como el acuario o las bebidas que se utilizan como para rehidratar y para aportar los minerales que se pierden con el ejercicio, que es mucho error y muchos lo utilizan de esa manera, y estos son bebidas estimulantes, ¿vale? Y con todos esos riesgos y esas patologías. Mirad, lo que os he dicho, que hay mucho cuidado con la publicidad, hay muchos falsos amigos que parecen como que es bueno para la salud y sobre todo infantil, y es incorrecto. Es muy importante que ya vosotros, ya que sois mayorcitos, veáis las etiquetas de los alimentos, ver el producto. Tienen que llevar, hay como unas normativas, todos los alimentos tienen que llevar las listas de ingredientes que llevan para el tema de las alergias, cómo se deben de emplear, de dónde proceden, Luego además que también si se han creado en unas atmósferas diferentes, si llevan azúcar, si no la llevan. Es muy importante también que con el tema del aceite se ha movido mucho para ver de dónde y de qué origen viene el aceite que se utiliza en ese alimento. Y luego también hay alimentos que se llaman transgénicos, son alimentos que se están creando de manera como para que sean que aguanten más tiempo, que muchas veces son alimentos que estamos comiendo, como los tomates, como las patatas, como muchos alimentos que ya industrialmente, porque ustedes veis que ahora ya mismo tenemos todos los alimentos en cualquier época del año, pero es porque están manipulados y por eso se llaman alimentos transgénicos, ¿vale? Bueno, vamos a ver
todas esas calorías las tenemos que repartir en 5 comidas, como hemos dicho. 3 comidas y 2 tentempiés, ¿vale? Mira, el desayuno representa el 20 al 25% del total de toda la energía que tenemos que tomar en el día. A media mañana el 5, la comida el 35 al 40, la merienda, la cena. Mirar todo ese reparto para que tengamos unas calorías adecuadas. El desayuno. ¿Quién de aquí desayuna? Bueno, bien. Vale, pues estupendo. Ya lo podéis bajar. Pues mirar, hay que desayunar, hay que levantarse con tiempo, porque es muy importante el desayuno, porque hemos dicho, representa el 20-25% con alimentos variados y que nos aporten Uy, ¿dónde se ha ido esto? No. Ahí. Vale. El 20 al 25 de la necesidad, pues parece que se va. Bueno, pues no nos responde. Tenemos que tener, en el desayuno lo importante es tener, hemos dicho, los lácteos, que nos van a dar también energía. Tenemos que tener un alimento como la fruta, es importante, mejor la fruta más que lo que es los zumos, porque he dicho que se elimina mucha grasa, mucha azúcar. Luego, si le ponemos un poquito de proteína, porque tiene que llevar, pues como hemos dicho, los nutrientes, las grasas, los hidratos de carbono, las proteínas y las vitaminas que nos las dan las frutas. Y es muy importante que vengamos con el desayuno. Uy, ¿esto qué es? Bueno, pues nada. Parece que... ¿Y a media mañana? ¿Qué traéis a media mañana? Pues ya se la sabéis muy bien. A media mañana, con un pequeño bocadillito, si hacéis un buen desayuno, como hemos visto, con su lácteo, con su pan, con su aceite, que es lo más sano, a media mañana, y hay sobre todo que evitar lo que es lechuga. Vamos a ver. Vale. Que no son recomendables. Mirad, como hemos dicho, con un pequeño bocadillo y la fruta es suficiente. Hay que intentar evitar los bollos industriales, como hemos dicho, ¿vale? Bueno, en el almuerzo hemos dicho que es muy importante porque debe de aportar el 35 y el 40% de los nutrientes de toda la energía que tenemos en el día. Es más, procurar más pescado y menos carne. Los pescados, como he dicho, es prioritario y son más buenos los pescados azules porque aportan grasas saludables. Es importante que los niños que estáis en el comedor, vuestros padres sepan lo que coméis para luego complementar en la cena los alimentos que os faltan para que tengáis todos los nutrientes. La bebida ideal para acompañar a cualquier comida es el agua. Los refrescos, ya habéis visto la cantidad de azúcar que tiene. Y mirar, el postre lo mejor es la fruta. Y mirar, aquí hay como un plato, no sé si lo habéis visto, que si el plato tú le haces 3 partes, 1, 2 y 3, en una parte pone pues la verdura y la fruta. De eso tenemos que tomar mucha cantidad. Tiene que ser bastante, además, como hemos dicho, 5 raciones. En otra parte tenemos los cereales que nos van a dar la energía, los hidratos de carbono. Y por otro lado tenemos las proteínas. Entonces tenemos que confeccionar ese plato con esas 3 cosas. Con las proteínas, los hidratos de carbono. Y luego la cena. La cena tenéis que supone también una comida importante. Hay que cenar temprano para que cuando nos acostemos la digestión se haya hecho.
Hay que alimentos ligeros y fáciles de digerir. Y de postre, por supuesto, las frutas. Porque además, si tú comes mucho y comida muy pesada, luego vas a tener un sueño que no es bueno. La actividad física, pues es otra cosa muy importante, como hemos visto, de hábitos de vida saludables, porque hay que tener un equilibrio, que es el que nos va a dar la salud. Mirad, aquí también tenemos otra pirámide en la cual todos los días tenemos que tener 60 minutos, eso ya lo habrán dicho, de actividad física. Y actividad física también es ayudar a las tareas domésticas, subir escaleras, sacar la basura, todo eso todos los días. Luego a lo mejor 3 veces en semana pues ya otro deporte como el fútbol, como correr, saltar, nadar, montar en bicicleta, 2 o 3 veces en semana. Y lo que hay que evitar en lo último de la pirámide es no más de 2 horas al día las actividades como la televisión, los móviles, el sedentarismo, que nos va a llevar a tener menos salud. Bueno, pues esto parece que no funciona. Mirar qué tal, que es súper importante la actividad física, disminuye el que tengamos diabetes, hipertensión, ¿vale? Disminuye, ayuda a mantener el peso, que no tiene que ser el peso ideal por eso, sino el peso saludable, Además hay un dicho que menos platos y más zapatos, es decir, comer un poquito menos y andar más. Con el ejercicio hacemos que el oxígeno se esparza y se llenen los pulmones de oxígeno. Endurece los huesos porque además fortalece y se segrega más calcio al hacer ejercicio, fortalece los músculos, crecemos más porque con el ejercicio se aumenta la hormona de crecimiento, mejora el oxígeno a toda la piel, aumenta el sistema inmunitario, es decir, tenemos más defensa, aprendemos más porque con el ejercicio se segregan sustancias que nos hacen sentir contentos, alegres y además luego desarrollamos más memoria, ¿vale? Y además ya resistimos a cualquier esfuerzo. Por eso es muy importante tener un gran equilibrio entre la alimentación y el ejercicio físico para no llegar a esto. Mirad, la obesidad y el sobrepeso se está disparando. En España ya las tasas de niños con sobrepeso superan el 60%. Y esto ya es una enfermedad, es la pandemia del siglo XXI. Mirad, la obesidad está dando lugar a tener niños con diabetes tipo 2, que son diabetes del adulto, debido a que las células ya crean una resistencia a esa insulina y no puede desplazar todo el azúcar que se consume, que además hemos visto que vamos cada vez más. Dan lugar a cardiopatía, infartos, porque las arterias se llenan de grasa, de colesterol y dan los infartos. Están dando lugar a artrosis y artritis debido a la obesidad, a los cánceres. Entonces hay que tener una buena alimentación y un buen ejercicio físico, porque como hay muchas causas, hay una herencia genética y también, mirad, es muy importante con predisposición al futuro de la alimentación que se tenga en los 1000 primeros días de vida, y eso es desde que la mujer se queda embarazada hasta que tenéis 2 añitos, con que mirar si es importante, porque nuestro cuerpo tiene como memoria, y a la hora de fabricar las células grasas, pues también es muy importante la alimentación, y luego el ejercicio y la alimentación, y luego también el uso de pantalla está ya también como una causa de sobrepeso y de obesidad por el sedentarismo, ¿vale? Y bueno, pues los pilares básicos para que no lleguemos a eso, tenemos que tomar más fruta y más verdura. ¿Cuántas frutas teníamos que tomar? ¿Cuántas raciones? 5 raciones. Beber agua en lugar de cualquier refresco. Hacer 5 comidas, Hay que comer 5 comidas, porque si no desayuno, cuando llega a media mañana devoro, al mediodía devoro lo que me pone y como sin saber lo que estoy comiendo, de manera impulsiva. Luego el ejercicio físico, 1 hora al día, ¿vale? Hay que reducir
las actividades de televisión, de tablet, de ordenador. Hay que dar prioridad a los alimentos, a la alimentación tradicional, evitar los precocinados y reducir el consumo de fritos. Los precocinados son alimentos que son muy rápidos, que son todas las frituras, todas las comidas que ya vienen hechas y preparadas y se ir rápidamente, y que hoy en día, por la vida que llevamos, pues se están abusando de ello. Y eso lleva mucha sal, mucho azúcar y mucha grasa que no es saludable. Y nada más, recordar que el alimento es el mejor medicamento. Prevenir y alimentaros ahora es para construir luego vuestro cuerpo más sano en el futuro, ¿vale? Con que 5 comidas y 1 hora de ejercicio al día. Y nada más, muchas gracias. Si tenéis alguna duda.